Verso número 27. Vamos a continuar con esta serie, Hermanos de un Dios Vivo. Este es el tema número 6 de esta serie. El tema de esta mañana titula, vamos a ir viendo como parte número 1, Jesús y el infierno. Vamos a estar mirando durante estas semanas qué es lo que Jesús habló del infierno. Hemos escuchado mucho que dicen, es que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y es verdad, pero ¿dónde? Eso es lo que vamos a estar mirando estas semanas. Jesús habló del infierno, sí, y bastante. Lo que vamos a ver es en qué circunstancias. O sea, ¿dónde aplica que Jesús dice que se van a ir al infierno esas gentes? ¿Dónde aplica? Bueno, pues vamos a estudiar eso. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana y durante unas 2 semanas más. Porque hay muchos versículos que tenemos que tocar y que tenemos que analizar a qué se refiere ese verso. ¿Ok? Bien, aquí tenemos uno que es el verso base de esta primera sesión y que vamos a estar analizando y otros versos más. Tenemos como título Jesús y el adulterio. Dice ahí, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, como lo dije, hoy vamos a abordar un tema que hemos escuchado pero tal vez no lo hemos comprobado. Jesús habló más del infierno que del cielo, pero algo que debemos tener muy en claro es que si Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quiere decir que estaba en el camino, sin embargo se perdió. Por eso dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es que estaba en un momento, en un lugar, y de pronto se perdió. Y en esa pérdida, pues va camino a algo que está alejado de Dios, en este caso, el infierno. Entonces, tan grave era la pérdida, hermanos, que tenía que Dios enviar lo más amado para rescatarnos. Y en este caso, fue Jesucristo. La salvación, hermanos, la salvación para que tenga más peso, debe tener un paralelo. Y eso es lo que hoy mucho del Evangelio se ha perdido. ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido que hoy decimos, cree en Cristo y te vas a salvar, pero no le decimos de qué. No le decimos, es que mira, tú no lo sé. Voy a poner un ejemplo así general. Es que tú tienes una mala racha en tu negocio, pero cree en Cristo y vas a ver cómo Dios te va a dar la sabiduría para poder sacar adelante este negocio que está yéndote mal y con ello vas a ver cómo las cosas van a mejorar. A ver, entonces ¿la salvación es para salvar un negocio? La respuesta es no. Otro ejemplo, se están divorciando y entonces le decimos, oye, cree en Cristo, estás viendo toda la situación, esta situación que está pasando es por tu culpa, por culpa de ambos. En un divorcio ambos tienen la culpa. Ambos tienen la culpa, en mayor o menor medida, pero ambos tienen la culpa porque el matrimonio es de 2. Entonces le decimos, si tú crees en Cristo, Dios puede salvar tu matrimonio, lo cual es verdad. Pero puede pasar que creen en Cristo y el matrimonio no se salva. El matrimonio no se salva. ¿Por qué? Jesucristo no vino a salvar matrimonios. Vino a salvar personas pecadoras, que en ese proceso
suceda ese milagro de que se salve un matrimonio, de que se salven los hijos, de que se salve un negocio, de que se salven sus familiares, son cosas extras de la salvación. No está incluido en la salvación. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿de qué vino a salvarnos Jesucristo? Del infierno. El problema es que cuando se quita el infierno del vocabulario de la salvación, en este caso del Evangelio, empiezan a venir pensamientos como que el humano se lo merece, que Dios lo hizo porque Él es tan valioso, o también porque Dios no se quería quedar solo en el universo y pues vino a buscarlo y a salvarlo, porque pues cómo se iba a perder este humanito que no, pues es que el Divo de Juárez, o es la mujer más hermosa que he creado y pues ni modo que se quede en el infierno. Pues no, ¿cómo crees? Ese tipo de razonamiento, hermanos, han perdido la vista del infierno, lo han hecho a un lado y simplemente lo han eliminado del Evangelio. Y entonces vemos un Evangelio opcional. Es decir, como decir, bueno, oye, ¿quieres ir al cielo? No, pues que no quiero ir al cielo. Ay, no hagas eso, no hagas llorar a Dios. ¿Ah? No hagas llorar a Dios. ¿Qué no ves que Él te amó tanto que pues hizo todo para que vivas con Él? Porque Él anhela a vivir contigo, pero tú no quieres. Pobrecito de Dios, ¿verdad? Tú no quieres vivir con Dios. Pero la verdad, pobrecito de Él. Esa es la realidad. Pobrecito de Él, que rechaza creer en el amor de Dios, y entonces vendrá la ira de Dios sobre él. Entonces vamos a ver algunos pasajes y vamos a analizar primeramente el que leímos ahorita, Mateo 5:27. Vamos a analizar ese pasaje. ¿Quiénes se van a ir al infierno según este pasaje que Jesús está diciendo? Dice, bueno, los adúlteros. Bueno, vamos a analizar, porque hay varias cosas en este pasaje que hay que analizar. El verso habla de muchas cosas. Obviamente le pusieron ahí Jesús y el adulterio, pero no está hablando específicamente del adulterio, sino el cómo se llega ahí. ¿Ok? ¿Cómo se llega al adulterio? El adulterio no empieza cuando se acuestan o cuando van a un cierto motel o a un cierto lugar. El adulterio empieza cuando no hay un dominio propio, cuando hay una codicia, cuando hay avaricia, cuando hay deseo de tener algo que no te corresponde. Adulterio tiene que ver con algo que no corresponde a la mezcla original. Eso significa, es que esta bebida está adulterada. ¿Qué significa adulterada? Que ya no es algo que es lo original, sino que ya se mezcló con otra cosa que no va con la mezcla. ¿Okay? Eso es adulterio. Algo que echa a perder el perfume, que echa a perder la mezcla original, que echa a perder la unión. Eso también significa un adulterio, que echa a perder la unión, la relación, la familia. Con eso tiene que ver el adulterio. Pero Jesús en este pasaje va más allá de cómo será este juicio. Jesús en el día final va a juzgar a los adúlteros, sí, pero no solamente por el acto que hicieron, sino las intenciones que tuvieron. Porque aquí está poniendo a ciertos adúlteros que no hicieron el acto, pero lo desearon en su corazón. Ese tipo de personas van a ser juzgadas de esa manera. Pero fijémonos nada más hasta dónde llega el punto. Tiene que ver con falta de dominio propio. Tiene que ver con codicia, con anhelar algo que no le es dado. En los 10 mandamientos dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. El adulterio se asemeja mucho a lo que Eva hizo en el huerto. ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo Eva? Dice que hablaba con la serpiente, entonces le dijo que viera, y dice que vio el fruto y dijo que era árbol bueno, y el fruto bueno como que para alcanzar la sabiduría. O sea, primero dice que lo vio y lo codició y entonces lo tomó. Así empieza. Primero ves,
después codicias y después tomas. De ahí viene esta parte que Jesús está diciendo. Entonces, desearlo hasta el punto de codiciar. Tú puedes desear muchas cosas y eso no es malo. Eso no es malo. Desear algo no es malo. O sea, a lo mejor tú deseas viajar, tú deseas un mejor trabajo, tú deseas una mejor ropa, tú vas por la calle y ves unos zapatos y deseas tenerlos y dices, ay, están muy caros, pero voy a trabajar y no sé qué tanto rollo. Y eso no es malo. Pero la codicia, ¿dónde te puede llevar? A robar. Te puede llevar a fraudear, te puede llevar a mentir y te puede llevar al adulterio. La codicia es el punto. El adulterio es solamente el acto final de algo que vino a hacer un proceso. El adulterio es solamente la satisfacción de los sentidos terrenales, pero que te llevan a la muerte espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios no solo va a juzgar la acción, sino tus impulsos no dominados. Pablo lo dijo de esta manera, lo voy a leer así. 1 Corintios 9:24. Pablo lo dijo de esta manera. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino solo uno. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. ¿Qué dijo Cristo? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. A eso se refiere. Tú estás en una carrera y si hay algo que te está perjudicando, ¿qué hay que hacer? Quitarlo, porque me está perjudicando. O sea, si tú sabes que esto te va a llevar a algo más, tú sabes que no puedes continuar por ahí. ¿Por qué? Te va a llevar a algo que vas a lamentar. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Quítalo. No está diciendo que te quites el ojo, sino que Dios nos va a dar la sabiduría de que tú puedas ver que hay algo que te está impulsando o te va a impulsar a otra cosa y que no va a ser nada agradable. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, dice, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Y dice, yo me esfuerzo para recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Ciertamente, hermanos, los pecados sexuales son muy destructivos, muy destructivos. Siento que más que cualquier otro pecado, porque dice la Biblia que el que peca o comete un pecado sexual, peca contra sí mismo. Es decir, el primero que se hace daño eres tú. Y un pecado sexual no solamente daña la reputación, sino daña también tus sentidos, daña tu mente, daña tu manera de ver las relaciones que podrías tener con otras personas. O sea, se dañan muchas cosas, por eso son muy destructivos. Por eso dice Pablo acá que él vive con mucha disciplina y trata de dominarse. O sea, hay cosas, hermanos, que tenemos y que debemos tratar de tener mucha disciplina en eso. Mucha disciplina. Ahora, es obvio que este pasaje no se refiere a perder la salvación, no estamos hablando de eso, ni de ir al infierno, pero sin duda se hace referencia a perder recompensas, bendiciones, y muchos irán al infierno como recompensa. Una vida de excesos, o sea, ¿qué es lo contrario al dominio propio? Libertinaje, que le das rienda suelta a lo que te venga. Esa es la manera en que vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Pues
tienen relación con el primero, la primera que se atraviese, con la que se encuentran en un antro, se encuentran en una fiesta, se encuentran en un balneario, no se conocen, pero pues tuvieron una relación allí y cada quien para su casa, y eso piensan que es lo normal. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de libertinaje los van a llevar ¿a dónde? Al infierno. Una vida basada en libertinaje lleva al infierno. Una vida llena de codicia lleva al infierno. Una vida llena de inmoralidad lleva al infierno. Y es como el mundo, la mayoría del mundo vive, buscando los placeres de este mundo, no negándose nada, sino que busca hacer lo que a él le complazca. Una vida llevada de esa manera lleva al infierno. Entonces, ¿quiénes van a ir al infierno? Los libertinos. Y ahí entran muchas cosas que pudieran ser, que tú pudieras agregar ahí. Que incluye el adulterio. ¿Okay? Incluye el adulterio. Pero puede incluir más cosas. Entonces, ¿cómo debe ser la vida que va al cielo? Es una vida donde te vas hasta el otro extremo ahora, vives en extrema pobreza, desconectado de todo el mundo. Así no es tampoco. Así no es tampoco. Porque, hermanos, vivimos en un mundo, vamos a ponerlo así, que está conectado. Lo que pasa en la economía china, pues afecta a todo el mundo. Lo que pasa en la economía estadounidense afecta a todo el mundo y no vivimos ahí. Pero como cristianos no podemos estar aislados. Tienes que estar enterado de qué pasa en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos van a indicarte cómo se está llevando las cosas y si Cristo está cerca. Pero una cosa es estar informado y otra cosa es comportarse como el mundo se comporta. Eso es lo que Dios condena. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿quiénes se van a ir al infierno? Los libertinos. Los que no tienen dominio, los que no tienen, los que viven la vida, como dicen, la vida loca. Esa gente se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque vive codiciando, avariciando, inmoral, adulterando las cosas. O sea, adulterio no solamente se refiere a lo que comúnmente conocemos, sino también se refiere a cuando hay algo que ya es perfecto y le mezclas otra cosa para que se vuelva totalmente imperfecto. Bien, hermano, vamos a pasar a otro verso donde Jesús también utiliza esto, Mateo 10:11. Mateo 10:11, vamos a ver otro pasaje aquí. Mateo 10:11. Dice ahí: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ellas sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, ahí está, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ok? Entonces, primeramente, contexto, hermano. Es muy importante, contexto. ¿Qué es el contexto? Pues de dónde venimos, de qué viene hablando. Contexto. Porque ya saben, hermanos, un verso sin contexto es un pretexto. O sea, si nada más te toman un verso así aislado y te lo dicen, y ahí pero no tiene contexto, es un pretexto. Nada más. Aguas con eso.
Porque hoy en día, ¿cómo les encanta, de verdad? O sea, hasta la gente que no cree en Dios, saca versos sin contexto. Y dice, ahí lo dice. Bueno, ¿cuál es el contexto de este pasaje? La misión de los 12. Óiganlo bien, la misión de los 12. Y entre esos 12 va Judas. Entre esos 12 va Judas, Iscariote. Eso grábatelo bien porque ahorita vamos a ver más adelante algunas otras cosas. ¿Qué iban a hacer estos hombres? Iban a predicar el evangelio e iban a ser respaldados por milagros. Sanar leprosos, levantar paralíticos, sanar enfermos. Iba a ser de esta manera, ¿ok? ¿Y qué iba a ser cuál iba a ser la consecuencia de predicar el evangelio? Bueno, paz o juicio. ¿Y cuáles son las cosas que debían hacer para evitar esto? Bueno, que reciban y escuchen. Aquí la palabra recibir, que está en el versículo 14, dice, si alguno no recibiere, ni oyere, ahí la palabra recibir significa es que no acepta, no cree, eso significa, no cree. Entonces, si Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿y qué pasa si no cree? ¿Qué pasa si no acepta? Si tú le predicas el evangelio, ¿y qué pasa si no acepta? Bueno, se va al infierno. Eso es lo que pasa. Ahí lo dice, si no recibiere y no oyere, ¿qué? Sacudid el polvo de vuestros pies. Esa era una costumbre común en el Oriente. Era como que, no, pues ¿sabes qué? O sea, ustedes son bien rebeldes. Ustedes no quieren escuchar, no me quiero llevar ni el polvo de ustedes. Eso quiere decir. Era una costumbre en el Oriente como de desprecio, como que ustedes son gente muy despreciable, la verdad ustedes no merecen ni siquiera que yo me quede ni con el polvo. Eso significa. Y después dice, de cierto os digo que el juicio será más tolerable para Sodoma. ¿Y quién es Sodoma? O sea, Sodoma lo conocemos como una ciudad que fue destruida por varios factores. Falta de hospitalidad, violencia, mucha inmoralidad que había dentro de la ciudad. Pero dice ahí que el juicio será más tolerable para ellas que para aquel que rechaza el evangelio. Para aquel que rechaza el evangelio, aquel que rechaza, así sea muy bueno, se va a ir al infierno. Así lo dijo Cristo, no lo digo yo, lo dice Cristo ahí. Pero sigamos avanzando en el pasaje, porque Jesús tiene más que decirnos con respecto a la misión que están llevando. Seguimos en el mismo contexto, Voy a leer este pasaje que está largo, pero es necesario leerlo para entenderlo. Seguimos en el verso 16. Ahí tenemos que dice persecuciones venideras. Y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y ahí dice, en el infierno. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesucristo en este pasaje? Jesús continúa diciendo que la misión no sería fácil, que la misión que ha encomendado va a traer persecución, que va a implicar que te odien. Eso va a implicar. De eso viene hablando Jesús. Que nos aborrezcan. Mira, te voy a leer ese pasaje 22 en la versión lenguaje actual. Y dice, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero ustedes confían en mí hasta el final y yo los salvaré. Todo el mundo los odiará. El seguir a Cristo va a provocar que haya persecución. Que aquellos que tal vez antes se decían tus conocidos, tus amigos, tus compadres, se volverán en contra tuya y buscarán tu vida. Eso es algo que va a pasar. Por eso dice el versículo 24, el discípulo no es más que su Señor, ni el siervo más que su Señor. O sea, si a Jesús lo persiguieron y le llamaron Belcebú, ¿qué nos esperamos nosotros? Que nos digan, pues, que eres un loco, que eres un espantado, fantoche, que no es cierto, que ahí sí, o sea, el pastor habla del infierno para espantar a todos, para controlarlos. Bueno, que digan lo que quieran. Pero dice después el versículo 26, así que no los temáis. ¿A quiénes? A los que te persigan y tal vez Dios permita, tal vez, que te tomen por causa de Cristo y te maten. Puede ser. Tal vez seas el objeto de las burlas de ellos. Eres el objeto. Tal vez eres el que divierte la fiesta. Que ay, sí, aquí como mi vecino, es bien cristianito y toda la cosa. Pero no, debería ser. Yo conozco otros que son bien hipócritas. Aquí el cristianito de acá al lado, y están bebiendo y su caguama en la mano y toda la cosa, pero y él es el objeto de las burlas. Bueno, recuerda que con Jesucristo pasó lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. A otros salvó, ¿por qué no se puede salvar? El objeto de las burlas. Si eso pasa, ten cuidado, no los temas. Y luego dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿A qué se refiere ahí Cristo? A que a lo mejor no predicas con la boca, pero tu manera de conducirte, la manera en que tratas a tu esposa, la manera que tus hijos te tratan a ti, hacen evidencia de que hay algo que tú tienes que ellos no. Y eso no haya nada oculto que no haya de saberse. Va a ser evidente que tú eres cristiano. Va a ser evidente. Y eso, en vez de que tú, o sea, eso va a pasar, hermanos, y óiganlo bien, así va a pasar, que tú dices, no, pues yo hasta veo que, no sé, yo vi en la puerta de mi vecino que algo tenía ahí tirado, hasta yo lo recogí, lo llevé, pero te odian. Te odian a ti. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto. O sea, ¿cómo se enteraron? ¿Quién sabe? O sea, tú nunca has cruzado palabra con ellos ni nada de eso. Pero ¿cómo se enteraron? ¿Quién sabe de que tú eres cristiano? Y nada más por eso, ya te odian. Porque no hay nada oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz. ¿Decir qué? ¿De qué venimos hablando? La misión de los 12, de eso venimos hablando. ¿Decir qué? El Evangelio. Y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. O sea, cuando haya que hablar, hay que hablar. Sí, cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que callar, pues bueno, callamos. Pero vino la pregunta, ¿qué pasará con aquellos, pastor, que pues se callan
y que por la persecución prefieren unirse al mundo, callarse y renunciar al Evangelio. Bueno, puedo decir que hay un lugar en el infierno para esos. Para los que por causa de la persecución, por causa de la tribulación, por causa de que su familia se le volteó, por causa de que sus amigos ya no le hablan, por causa de que lo odian, él prefiere voltear bandera. Hay un lugar en el infierno para esa persona. Así lo dice Cristo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué voltea bandera? Porque tiene miedo que lo maten. Por eso dice eso. No teman a los que matan el cuerpo. O sea, tiene miedo que lo maten, entonces ¿qué dice? No, pues ya no predico, ya no soy cristiano. Ya me vuelvo como ellos, me comporto como ellos, para que no me critiquen. Más el alma no pueden matar, sino temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, básicamente lo que está diciendo Jesús es que aquel que voltea bandera y que por causa de que lo odian y por causa de que lo aborrecen, voltea bandera y mejor se va al mundo, hay un lugar en el infierno para él. Ahí dice. Y viendo lo que dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, nuevamente esa palabra, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Señor, es que, pues si me matan, ¿qué va a pasar con mi hijo? O con mi esposa, o con mi hija, o con mis gemelitos. ¿Qué va a pasar con ellos? No temas. Si en algún momento Dios permitiera que tú te fueras primero, Dios va a cuidar de tus hijos. ¿Por qué? Porque si cuida de unos pajarillos que los venden en la plaza y parecen insignificantes, sin importancia, ¿cuánto más sus hijos? A eso se refiere. Y fíjate lo que sigue diciendo. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, confirmamos, por causa de la persecución, él voltea bandera y niega de Cristo. Bueno, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra negar en el griego significa una connotación de desconocer, de contradecir. Tú ibas allá a la iglesia, ¿verdad? Allá en Apizaco, ahí. ¿Tú ibas allí? No, me confundiste. No, sí, yo me acuerdo que tú ibas, hasta tú me invitaste una vez. ¿Yo? No, ¿cómo crees? No, yo no voy con esos santurrones, ¿cómo crees? No, me confundiste. Entonces van a llegar con Jesús y le van a decir, Señor, acuérdate que yo fui a predicar a tal lugar. Y Jesús le dirá, sí, eso fue antes de que me negaras. Por lo tanto, ahora tú mereces el infierno. ¿Perdió la salvación, pastor? No la perdió. Nunca la tuvo. ¿Quién fue a predicar con los 12? Judas. Y Judas hizo milagros. Y Judas predicó el evangelio. Pero se fue al infierno. ¿Por qué? Eso quiere decir que no importa si hay milagreros dentro de la iglesia. No importa si hay alguien que predique muy bien. Eso no te salva. Si al final tú dices, ¿sabes qué? Yo no creo. ¿Ustedes saben que allá en Canadá hay una iglesia que es atea? No se le puede llamar iglesia, es una congregación, es atea. Con una mujer que es atea. Y ya ella no predica de la Biblia. Ya predica de humanismo. Y tiene cantos que exaltan, por decir, la bondad, el amor humano. Pero ya no exaltan a Dios. Y esa mujer creció en un hogar cristiano. Pero al final dice que tuvo dudas y entonces volteó bandera. Esa persona se va a ir al infierno. A menos que se arrepienta. Yo no sé si se va a arrepentir. Pero generalmente, hermanos, no lo digo así, no es la regla, pero generalmente una persona que ya conoció y voltea bandera no vuelve. Generalmente.
Otro ejemplo, hay un libro que se llama Desgarrado, no lo lean, pero es un libro de un hombre americano asiático que dice su testimonio de cómo se volvió homosexual y nació en un hogar cristiano. Y en ese libro justifica que él va al cielo aunque tenga ese pecado. Y justifica. Una de las justificaciones que él da es que Jesús nunca habló del homosexualismo. Si fuera tan importante, ¿por qué Jesús no lo tocó? Y te quedas, no, pues sí, sí es cierto. Dice, además, en el tiempo de Jesús, el homosexualismo bajo la cultura romana era algo que se practicaba. ¿Por qué Jesús no habló de eso? Y te quedas, no, pues sí es cierto. ¿Ya ven? Entonces quiere decir que Jesús no lo veía tan malo. Ellos argumentan de esa manera. Pero date cuenta, él nació en un hogar cristiano. Se han enterado también, por decir, que el hijo de John Piper, que es un pastor de verdad de mucho respeto, su hijo se rebeló y volteó bandera. Y obviamente al hacer eso, pues su padre, como pastor de esa iglesia, pues tuvo que expulsarlo. Pero John Piper sabe que si su hijo no se arrepiente, se va a ir al infierno. Lo sabe. Porque cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Significa desconocerlo, contradecirlo. ¿Perdieron la salvación? No, es que nunca la tuvieron. El hecho de que asistas a un lugar, el hecho de que hayas cantado, el hecho de que a lo mejor hasta hayas predicado a una persona, no quiere decir que vas al cielo. No quiere decir. Sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que cree de verdad, hermanos, va a permanecer. El que no cree, sino que como que se está esforzando por ganarse el cielo, ¿no? Como que está tratando de asistir, de cumplir ciertas normas, se está esforzando, pero al final va a voltear bandera, al final, porque nunca creyó. Nunca creyó, y hermanos, casos de esos yo he visto muchos, que han estado aquí, que han estado allá, que han estado acá. Y tú los ves que hasta tienen fotos donde están tocando en el bajo, en la batería, están en el piano, están en la guitarra, y de repente ya no están en ningún lugar. Y les preguntas, oye, ¿todavía vas a la iglesia? No, ya no voy a la iglesia. Oye, ¿pero por qué ya no vas? No, pues es que me convencí de que pues es lo mismo que un partido político. La verdad, yo vi que el pastor pues ni estudiaba, ni esto, ni el otro, y pues la verdad a mí no me gustó. Y ya como que decidí que pues no sé, o sea, no sé, ya no sé si creer en Dios o no. Aguas. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. O sea, lo que yo le diría, mira hermano, yo espero que tú reconvengas el camino, pero te voy a decir algo. Si tú no te arrepientes y tú sigues negando a Cristo, hay un lugar en el infierno para ti. Otro versículo más, porque se me está acabando ya el tiempo. Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo capítulo 8, verso 5. Aquí tenemos otro pasaje donde Jesús habla del infierno. Dice ahí, entrando Jesús en Capernaum, Mateo 8, 5, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que cuando habla de eso se refiere al infierno.
Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí hay varias cosas que entender. Y es, hermanos, primeramente, ¿a quién se le muestra el milagro? Primeramente, a un gentil, porque un centurión era un romano, no era judío, era gentil. Pablo dijo así, anota este versículo, 1 Corintios 1:20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. ¿Ven cómo lo dice? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno. ¿Qué piden los judíos? Señales. ¿Y los griegos? Sabiduría. Bueno. Los judíos estaban acostumbrados a que se levantara un profeta o un caudillo y hacía grandes obras Jehová por medio de su mano, confirmándolo delante de todos, que efectivamente él estaba puesto por Dios y debían escucharlo y seguir su mensaje. Ejemplo, Moisés. Moisés llegó a Egipto y les dijo que Dios lo había enviado para libertarlos. Entonces obviamente los israelitas decían, oye, a ver, por 400 años hemos clamado a Dios que nos liberte. Ahora llegas tú, que estabas en el poder antes, te fuiste, regresaste, y ahora dices que nos vienes a libertar. ¿Cómo? No traes un ejército, no traes tanques o caballos, no traes nada de eso. No, me envió Jehová. ¿Cómo lo demuestra? Por las señales que después vinieron. 10 plagas que confirmaron a Faraón que Moisés era siervo de Dios y que era el vocero de Dios, pero también eso confirmó al pueblo que Moisés era el siervo de Dios. ¿Cómo se confirmó también? Abriendo el mar. Dice después que cuando pasaron y vieron a los egipcios en la orilla del mar muertos, confirmaron que Moisés era el siervo de Dios. Entonces, ¿cómo se confirmaba que un profeta era siervo de Dios? Por las señales que venían. Elías fue otro ejemplo. Elías descendió fuego del cielo. ¡Pum! Entonces ellos entendieron que Elías era un mensajero de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta, por decir, de Eliseo? O sea, el último milagro que vimos el día jueves es que echaron un cadáver en sus huesos y resucitó. ¿Cómo? Confirmando que esa tumba era de un profeta verdaderamente de Dios. Y así vamos viendo a profetas que Dios levantaba y se confirmaba su palabra por milagros. ¿Ok? Entonces, Jesús en su mensaje también predicaba el evangelio y sucedían milagros extraordinarios, o sea, milagros de por sí. Nadie podía sanar a un leproso, nadie, no había remedio para eso, pero Jesús lo hizo, de la nada, ¡pum! Quiero ser limpio, y al instante, ¡pum!, se quitaba. Levantaba paralíticos, levantaba muertos, y no de un ratito, o sea, no de que, se acaba de morir hace 1 hora, no, de 3 días, de 4 días, Lázaro así era. ¿Te imaginas una resurrección así de esa magnitud? Nadie podía hacer eso. Entonces, se presenta un no judío, le dice, oye, te ruego por mi criado, está paralítico, por favor, ve a sánalo. Y Jesús le dice, voy a ir y sanarlo. ¿Para qué? O sea, ¿por qué va a ir? Para que con ese milagro sea evidente delante de todos quién era él. Por eso iba a ir hasta allá. Pero vemos una respuesta que ningún judío hubiese dado, y es, no señor, di la palabra y se hará, porque no soy digno. Ningún judío hubiera dicho eso, porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A ver milagros. Ellos querían ver milagros. Fijémonos a qué nivel este gentil había llegado, a un nivel más alto que entendió lo que Pablo varios años después dijo. Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. El gentil lo entendió, el centurión lo entendió, sin necesidad de ver el milagro. Sin necesidad de ver el milagro. O sin necesidad de estar en una escuela rabínica. Lo entendió solo porque lo había escuchado de Jesús y creyó. Y lo que dice Cristo es lo que pone la división aquí, entre el centurión y un simple seguidor, y en este caso, judíos y griegos. Por eso dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, para este punto, Jesús ya había hecho muchos milagros. O sea, no solamente Jesús hizo los milagros que se narran en los evangelios, no, Jesús hizo miles de milagros, miles, sanó a muchos. O sea, imagínate sanar desde la mañana hasta la tarde, pues quedaban exhaustos. O sea, eso de que cuando Jesús entró en la barca y se quedó completamente dormido y vino una gran tempestad y ves que lo fueron a despertar, ¿por qué crees que se quedó tan dormido Jesús? Porque desde la mañana llegaba la gente, no solamente a escucharlo, sino traían sus enfermos y Jesús sanaba a muchos. O sea, desde la mañana hasta la noche, el maestro estaba exhausto. Por eso se quedó completamente dormido. Entonces, el centurión había escuchado ya de sus milagros. Esa es la gran diferencia en las congregaciones, hermanos. Muchos no creen. Por esos que no creen, a pesar que vienen en la congregación, hay un lugar en el infierno para ellos. Esos que no creen, que aunque vienen a la congregación, aunque escuchan, aunque pueden, no sé, recitar versículos, pero no creen, hay un lugar en el infierno para ellos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿creemos de verdad? Si no creemos, pues aunque vengas aquí, hay un lugar en el infierno para el que no cree. Muchos quieren ver milagros y que Dios se mueva, pero no creen. Entonces esos serán echados ¿a dónde? A las tinieblas. ¿Esa generación vio milagros de Jesús? Sí, y muchos de ellos están en el infierno. El hecho de que veas milagros en un lugar no garantiza nada. No garantiza nada. Dice el versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces se desvía la mirada a que si no tienes fe, entonces no se te va a hacer el milagro. ¿Has escuchado esa frase? Es que no tuviste fe, no tienes mucha fe. Debes de tener fe para que se te haga el milagrito. Y en parte tiene un punto de razón. Sin embargo, es que lo que en realidad quiso decir Jesús es que si vemos milagros, si vemos la mano de Dios actuando en tu familia, en tu vida misma, y aún así no crees, y escuchas el evangelio, y vas a la congregación, y escuchas la palabra, y aún así no crees, perdóname, donde tú tienes un lugar es en el infierno. Porque no importa cuántos milagros veas. El centurión no vio el milagro, él creía ya. Y le dijo, Señor, no es necesario que vengas, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Di la palabra y se va a hacer. Entonces dijo, no. O sea, no es necesario que yo vaya a mostrarle que yo soy Dios. Él ya cree que soy Dios. Por eso me dice que solamente diga la palabra. Cree en mi soberanía. Cree en que soy todopoderoso. Conforme a tu fe te sea hecho. El propósito de Jesús no es hacer milagros. El propósito de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido.
La frase hijos del reino aquí significa aquellos a quienes les fue dada la ley y las promesas. Serán echados fuera. ¿Quiénes son? Israel. Eso lo dice Romanos 3. ¿Por qué? Por no creer. Ese es el punto principal que Cristo resalta, lo pone como entresala para el infierno. ¿Cuál es? No he hallado en Israel tanta fe. ¿A qué se refiere tanta fe? Recuerden que hay fe objetiva y fe subjetiva. La fe objetiva es que yo pongo mi fe en algo. Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo para salvarte, no hay de otra. No hay de otra. Así es, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios. O sea, eso es así o sí, eso es fe objetiva. La fe subjetiva es que tú crees que, por decir, el remedio del jarabe de ajolote te va a quitar el malestar de pies. Bueno, está bien, tómatelo, a ver si te hace. A lo mejor yo no creo en eso, ¿no? Hay gente que cree que, por decir, yo no he ido a ningún médico. Yo con mi pura fe me sano. Yo voy a orar a Dios y me tiene que sanar porque yo tengo mucha fe. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no es la regla. Es una fe subjetiva, o sea, él cree en eso, está bien, la Biblia no lo marca. Sí, la Biblia dice que beberán cosa mortífera y sanarán y pisarán serpientes y escorpiones. Sí lo dice, pero lo dice en el contexto de que alguien está predicando el evangelio y puede ser que, por ejemplo, lo quieran envenenar para que ya se calle ese predicador, ya que se calle. Vas a echarle cianuro ahí. Y a lo mejor lo bebes y no te pasa nada. ¿A quién le pasó eso? A Pablo. ¿Te acuerdas? La isla de Malta. Dice que estaba recogiendo madera y se le prensó una serpiente. Y todos esperaban a que estirara la pata. ¿Y qué pasó? Porque él tenía una misión. Pero ya hay veces a congregaciones trayendo serpientes ahí y las ponen en el piso, ya pisotéenlas. Porque así dice la palabra. Contexto, hermanos, contexto. Voy a terminar con este pasaje. Vamos a terminar con esto, que ya se me acabó el tiempo. Ya. Voy a nada más leerlo y explicarlo un poco porque esto me va a llevar más tiempo. Este pasaje que Jesús citó aquí lleva más tiempo explicarlo y ya no me va a dar tiempo, pero voy a leerlo y vamos nada más a ver algunas cosas. Dice Mateo 13:36. Entonces ya expliqué el anterior del centurión. ¿Quiénes se van al infierno? Pues los que no creen. ¿Los que no creen en quién? En Jesús. Eso es obvio. En Jesús. O sea, así veas milagros, así te vayas a la congregación, así te sepas versículos de memoria. Si no crees, hay un lugar en el infierno para esa persona. Así lo dijo Cristo. Fíjate este pasaje, dice Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que debemos investigar en este texto es quiénes son los hijos del malo. Acá dice que la cizaña son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Porque muchas veces decimos, bueno, entonces los justos resplandecerán como el sol. Pues yo creo que yo soy de esos. ¿Por qué? Porque por decir, cuando yo me encontré una cartera
y tenía dinero, pero tenía la credencial de quién era. Yo le devolví la cartera con el dinero, con el dinero. Eso es justo. Yo soy justo. Bueno, puede ser que sí, en ese punto que tú cites, pero no es la justicia que Dios está pidiendo. Ser justo es que si tú te mides con la ley de Dios y tú de verdad estás cumpliendo la ley de Dios, eres justo. ¿Estás cumpliendo la ley de Dios? Bueno, yo no mato. Bueno, ok. Yo no robo. Ok. Yo no adultero. O sea, yo respeto. ¿Deseas la mujer de tu prójimo? No. ¿Y tus papás? No, yo les di santa sepultura, o yo de verdad les mando su mensualidad, yo los veo. Ahora, ¿amas a Dios? A ver, ¿cómo? Sí. ¿Dios es lo importante para ti? ¿Tomas en cuenta a Dios en todas las áreas de tu vida? Que tú vas caminando y tú dices, Señor, llévame. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, entonces no eres justo. ¿Eres justo o no eres justo? ¿No? Bueno, es que viéndolo de esa manera, pues no creo. Bueno, vamos a citar otro verso. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Quiénes son los hijos del malo? Bueno, la misma palabra nos tiene que dar la respuesta de eso. Es lo que dice aquí, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es un hijo del malo? Primeramente, es alguien que practica el pecado. Que su vida, tú sabes que está marcada por un pecado. Está marcada por eso. O sea, es un hombre que no tiene freno. Es un hombre o una mujer que no tiene freno. Que dan rienda suelta a la carne. Y él dice que es libre. Ese es el punto. Él dice que es libre. El hijo del malo es aquel que dice que el campo es el mundo. Bueno, está en el mundo. Es hijo del malo porque él piensa que hacer lo que él quiera es ser libre. Jesús dice lo contrario. Jesús dice que alguien que es libre es aquel que vive bajo una normativa. Eso es ser libre. La libertad no es hacer lo que quieras. Libertad es que hagas cosas que te están permitidas y que no pongan en riesgo tu vida. Eso es libertad. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay otras cosas que no podemos hacer. Y pensamos que cuando escuchamos un no, es que no tengo libertad. Estás equivocado. El no es para cuidarte. Es para cuidarte. Para que con esa libertad no pongas en riesgo tu vida. Pero tienes libertad de hacer muchas cosas. ¿Ok? Entonces, un hijo del malo es aquel que no conoce la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No conoce a Cristo. Ese es un hijo del malo que no conoce a Cristo. No, pero yo sí creo en Diosito. Yo sí creo. Pero yo también creo, pues así, en su madrecita, y también creo en sus ayudadores. ¿Quiénes son sus ayudadores? No, pues pues don Pedrito, don Pablito, son sus ayudadores. O sea, es que luego él está muy ocupado, entonces pues luego pues hay que irnos por otras vías. Ese no conoce la verdad. Es un hijo del malo. Y sigue diciendo, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Quién es un hijo del malo? Es alguien que cree un Dios a su manera.
Porque ellos decían ser hijos de Abraham, pero no se comportaban como Abraham. Porque cuando Dios les dijo la verdad a Abraham, que le daría un hijo, ¿qué hizo él? Creyó. Sin embargo, cuando Jesús les habla la verdad a estos hombres, lo quieren matar. Entonces, un hijo del malo es aquel que aborrece la palabra, aborrece de la Biblia, y cuando les hablas de la Biblia, como que cambian, como que se vuelven agresivos, ¿no? O sea, como que, no, pero es que aquí no vamos a hablar de religión. Y yo, pues no es religión, es la verdad. No, pero es que tú eres bien religioso. O sea, piensa por ti mismo, te dicen, piensa por ti mismo, que no te laven el cerebro. Allá donde vas, nada más te lavan el cerebro y te meten cosas que no, que pues, ya sucedieron hasta en la época de la Mesopotamia, del Egipto. Estamos en el siglo XXI. Este es un hijo del malo, que se dice hijo de Dios, pero no se comporta como hijo de Dios. Estos hombres se decían hijos de Abraham, pero no se comportaban como Abraham. Es como aquel que dice, no, pues yo también soy cristiano. No, pero yo es de las uñas, porque no sé de dónde, porque no se te ve, como que no. Y viene el punto final, y dice ahí, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién es un hijo del malo? El que cambia la mentira o la verdad por la mentira. Que sabe cómo Dios ha hecho el diseño, pero él habla que todo ha cambiado. Que debemos evolucionar. Que debemos tener una mente más abierta. Y aguas, porque esos están metidos en las congregaciones, diciendo ese tipo de cosas. Que debes de tener la mente abierta, que debes de evolucionar, que debes de ser más, le llaman amoroso. Debes de tener amor. Y piensan que tener amor es no decirles que ese pecado los va a llevar a otra cosa. O sea, piensan que tener amor es no digas nada. No digas nada. Porque si no te falta amor. Entonces nuevamente lo leo. El versículo que estamos analizando y termino. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué sirven de tropiezo? Porque dicen ser hijos de Abraham, pero no se comportan como Abraham. Dicen ser hijos de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. Son de tropiezo. Dicen que debes evolucionar, que hay cosas en la Biblia que ya no son para este tiempo. Y te puedo decir varios ejemplos que ellos citan en la Biblia diciendo que ya no son para este tiempo. Y hermanos, a eso nos vamos a estar enfrentando. Ahora que tenga toda esta ideología de género, que se está dejando venir como una ola muy fuerte, sacan versículos de la Biblia fuera del contexto y te dicen, es que no se refiere a eso. Por si cuando dice Pablo en Romanos 1, y cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, dicen ellos, bueno, allí uso natural es de acuerdo a cómo sea lo natural para ti. O sea, para mí, lo natural es con otro hombre. O sea, que para mí aplicaría
Si yo por si me metiera con una mujer, eso sería contranatural, porque eso para mí no es natural. Toman así la Biblia y dicen, es que eso para mí no es, o sea, natural allí depende de quien lo lea. Y lo dices, no. Romanos 1 está hablando de la creación. ¿Qué es lo natural? Varón y hembra. Eso es lo natural. No trates de cambiar. Esos ponen tropiezo. Esos, ¿a dónde se van a ir? Al infierno. Ahí dice, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Todas esas personas que toman la Biblia y ponen tropiezo y cambian el contexto y ponen un pretexto y que piensan que Dios los acepta, todas esas personas se van a ir al infierno. Porque sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Porque son hijos del malo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Pero sí Jesús habló más del infierno? Sí. Ya vemos que sí. Y faltan otros versos, hermanos. Los que tenemos que explicar a qué se refiere. Pero hermanos, ahí lo estamos viendo. O sea, hay mucha gente que cree que va al cielo porque asiste a un lugar, porque, no sé, porque vio un milagro. Pero no necesariamente por eso va al cielo. Que nosotros estemos firmes, hermanos. Lo que nos va a afirmar es la palabra. Eso es lo que nos va a afirmar. Y lo que nos va a estar 100% seguros de hacia dónde nos dirigimos. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.